Pues un tema que creemos, de ayuda, la adopción, en ese ramillete, en ese mosaico, que es la doctrina, que es la enseñanza sobre la salvación, se encuentra la adopción. Decía Millar Erickson, afirma que la adopción sucede al mismo tiempo que la conversión, que la regeneración, que la justificación, que la unión con Cristo. Todo esto es la salvación, forma parte de ese paquete. Es un hecho distinto de todos los mencionados en la lista anterior, pero es inseparable de todos. Va junto a ello, todo va junto. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya somos adoptados. Dios nos adopta en Cristo como hijos. En el plano físico, en la Biblia, hubo personas que fueron adoptadas. Por ejemplo, Moisés. Nos acordamos de aquella historia que su madre lo puso en el río, en una arca, en una pequeña arquita. Lo galafateó bien para que el agua no penetrase. Y la hija de Faraón lo vio y lo ahijó, lo adoptó, lo cogió, lo tomó para sí. Luego lo amamentarían su propia madre. Pero Moisés, aquel gran hombre, estuvo en palacio educándose 40 años en Egipto. Como nieto del rey, estaba llamado a ser alguien importante en el palacio, en el país de Egipto. 40 años en Egipto aprendiendo a ser alguien. Luego tendría que huir, escaparse al desierto. Y allí aprendió una lección práctica de la vida. Aprendió que no era nadie. Aprendió el salmo de la oveja. ¿Cuál es el salmo de la oveja? Yo sé el salmo del pastor, pero el salmo de la oveja, esto es nuevo. No, el salmo de la oveja es: ve, perdóname, provéeme, sáname, cuídame, dirígeme, confórtame, ve. 40 años en el desierto, aprendiendo que era nadie. Y luego lo encontramos 40 años más, caminando como líder por ese mismo desierto, conduciendo al pueblo hebreo desde el cautiverio de Egipto, hasta su tierra, hasta Canaán. Aprendiendo que ahora sí era alguien, pero no él. La gracia de Dios obrando en él, el poder de Dios obrando en él, no con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice Zacarías. Y es cierto, esto fue lo que aprendió Moisés. 40 años aprendió para ser alguien importante en Egipto. 40 años aprendiendo que no era nada importante en ningún sitio, un pastor de ovejas en del desierto, caluroso de día y terriblemente frío de noche. Y 40 años con el poder de Dios conduciendo a la nación, conduciendo a ese pueblo a su tierra, a Canaán. Un hombre que fue prohijado, que fue adoptado. Y en el Nuevo Testamento también hubo alguien que fue adoptado, se llamaba Jesús. Una jovencita, María, se halló que había concebido, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No intervino el hombre.
Dice el texto bíblico en el Evangelio: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José lo adoptó como hijo. Las ropas que vestían, José las ganaba en la carpintería, lo adoptó, lo educó como a su propio, era su hijo, era su propio hijo. Aunque no había intervenido, era hijo del Altísimo. Y un caso más, es el caso de Hadasa. ¿Quién era Hadasa? Hadasa era la reina Esther. Dice: había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Allá en el palacio, ¿quién lo diría, verdad? Iba a ser la reina de Jerjes I. Esta joven, de la que se dice en el texto bíblico que dijo: si perezco, que perezca, porque no podía cruzar el patio, estaba prohibido. Si el rey no las llamaba, no podían cruzar ese patio, y no la había llamado. Pero ella, como su pueblo, el pueblo judío, estaba verdaderamente en peligro, dijo: si perezco, que perezca. Y cruzó. Y el rey la extendió el cetro de gracia. Qué bonita la historia de Esther. Pues también fue adoptada, en este caso por su propio primo. Y Jesús, como decía antes, también fue adoptado por José. Y Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Todos ellos son un tipo de adopción. Dios nos adopta a nosotros como hijos. A Cristo no le adopta como hijo, porque Cristo es el unigénito de Dios, según dice la Escritura. El único hijo de sus entrañas. Es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero nosotros sí, todos somos por adopción, cuando hemos nacido de nuevo. Los ángeles son hijos por creación, según dice Job. Adán era un hijo también por creación, según Lucas 3:18. La nación hebrea era adoptada también, según Romanos 9:4. Y nosotros, todos nosotros, los creyentes, usted, si acepta a Cristo hoy a día donde se encuentra, usted también será adoptado por Dios como hija, como hijo. El apóstol Juan en sus epístolas dice: hijitos míos, y el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Hijitos míos, Dios te llama hijito, hijita mía. Los creyentes en Cristo somos adoptados. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sí, Señor, por la fe, por la fe. La Biblia dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. En esta obra del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, se ganó nuestra adopción. Este acto está basado en la obra redentora, como digo, de Cristo. Dice el texto bíblico: para que recibiese a los que estaban bajo la ley, así de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hemos sido adoptados
hemos recibido esa adopción porque Cristo la ganó en la cruz para nosotros, para ti, para mí. Dice, pues todos sois hijos, como hemos leído antes en Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Hay bendiciones recibidas cuando estamos en Cristo Jesús, cuando hemos sido adoptados por Dios. Hay una nueva relación con Dios. Estamos viviendo en una nueva esfera de fe, de poder. Estamos en una nueva situación, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva relación como Padre, Dios como Padre, no como algo lejano, allá, no, sino como algo cercano, que te cuida, que te aconseja, que te ama, que te disciplina si hace falta también, pero que te ha puesto en una familia, la familia de Dios, la Iglesia. ¿Quieres formar parte de esta familia? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios tienen una confianza como niños con su Padre. Los hijos de Dios tienen libertad y acceso al Padre. Los hijos de Dios aman a Dios y son amados por Dios. Y se aman unos a otros. Los hijos de Dios. Y es lo que Cristo nos está invitando en este momento a nosotros. Dice la palabra de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos una herencia gloriosa. Tenemos vida eterna y vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Adopción significa ocupar la posición de un hijo, ya no meramente la de un siervo, sino la de un hijo. Eres hijo, hijo de Dios. Ten confianza en Él. Podemos tener confianza en Él. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Qué amor nos ha dado, nos llama hijos. Qué bonito. Hijos de Dios. ¿En qué momento ocurre esto? ¿En qué momento ocurre este milagro? En el momento que venimos a Cristo, en el momento que confesamos a Cristo nuestros pecados. Él nos adopta en el momento que venimos a Él. La palabra de Dios dice, aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Dios ha ordenado la adopción para cada uno de nosotros. Si un hombre adopta a un hijo cuyos padres han tenido lo que sea, un accidente o lo que ocurra, lo que sea, es un acto loable, es un acto de amor. Por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, se adoptan alrededor de 250 niños españoles del territorio de aquí. Pero además se adoptan otros 1000 más aproximadamente, incluso más, de otros países. Se les da un hogar, se les da una familia, el calor de una familia, de un hogar, de unos padres, del ejemplo, del consejo, de la ayuda de los padres. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos adopta. Por gracia, dice la Biblia, sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Salvos por gracia. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te maravilles. Esto es el nuevo nacimiento, es venir a Cristo, es nacer del Espíritu, es nacer de arriba, es nacer de lo alto, es nacer de Dios, es ser hechos una nueva criatura. La palabra de Dios dice, porque no hay diferencia entre judío y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 12 y 13. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a invocarle. Todo aquel que le invoque, sea del país que sea, tenga la cultura que tenga el trasfondo que tenga los pecados que tenga, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sea de la nacionalidad que sea. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, es la separación del hombre con Dios. Y Dios no quiere esa separación. Dios quiere vivir con nosotros, estar junto a nosotros, vivir en nuestros corazones, que le abramos el corazón y le digamos, Señor, yo quiero que tú entres, yo quiero que me adoptes como Salvador, yo quiero que me adoptes como hijo, yo quiero que me hagas una criatura, un hijo tuyo. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos invita a arrepentirnos. En estos momentos, Dios nos invita a usted, que está ahí escuchándome, a ti que estás ahí escuchándome, que vengas con arrepentimiento, que le abras el corazón, que le clames, como hemos leído en el texto de Romanos, que le digas bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Señor Jesucristo, quiero que me adoptes como una hija o como un hijo tuyo. Dice la palabra en Hechos 20, 21, la Biblia, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. La adopción comienza en el momento que uno cree, confía en el Señor Jesucristo. A la hora de terminar una oración, pero no sin decirte, arrepiéntete. El mundo está mal, problemas de trabajo, la economía se ha venido abajo, desgraciadamente. El coronavirus, guerras, niñas y niños que son secuestrados. Hoy salía en televisión una gran redada de la policía de Madrid en cuanto a la trata de blancas, mujeres hispanas, incluso chinas también y de otras nacionalidades, siendo explotadas sexualmente aquí en Madrid, pero 800 han logrado rescatar. Es como está el mundo. Dios nos llama al arrepentimiento. No sé qué pecado tiene usted, no me importa. Tal vez no ha hecho una gran cosa, no es usted ninguna trata de blancas, ni ha hecho usted ninguna cosa de estas. Evidentemente es un ejemplo que le pongo de cómo está el mundo. Pero sea cual sea el pecado, la Biblia dice, todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no quiere eso para ti, ni para mí. Dios no quiere eso para usted. El problema del mundo, ¿sabe cuál es?
coronavirus, sí, el pecado virus, el pecado. Venga aquí ahora, clame al Señor, ábrale el corazón y dígale, Señor, me arrepiento delante de ti, Dios mío, y pongo fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Si lo hace así, usted es adoptado, usted es adoptada, tú eres adoptada, tú eres adoptado para ser hijito o hijita de Dios. Que Dios les bendiga. Una oración y terminamos. Señor, te pido que bendigas cada corazón que está escuchando esta palabra y que tú seas muy, muy glorificado en ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén.